¿Qué tal? Estamos nuevamente con Úrsula Indacochea, una de las principales especialistas de la Fundación para el Debido Proceso. Úrsula, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme otra vez al programa. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Úrsula, esta semana es imposible pasarlo por alto. El tema es la interpretación de lo que acaba de ocurrir en el Perú con la elección de magistrados para el Tribunal Constitucional. La lista de 6 candidatos propuesta por la Comisión de Elección al Pleno ha sido aprobada íntegramente. Se han registrado votaciones que exceden los 90 congresistas. En el caso de Manuel Monteagudo, superan los 100. Tus primeras impresiones, tú eres una de las principales observadoras, has venido siendo una de las principales personas mirando este proceso. ¿Qué impresiones te da esta elección? Bueno, empezando por lo que ocurrió ayer en el Pleno, me pareció terrible el hecho de que el acuerdo de Junta de Portavoces haya excluido el debate, cualquier cuestión previa, cualquier interrupción, ¿no? Para mí ese acuerdo ya estaba gritando a voces que ya había un acuerdo previo, ¿no? Porque pues que no haya debate no significa que no haya habido debate, sino que no va a haber debate en el pleno y que por lo tanto no vamos a saber cómo se llegó a esos consensos, ¿no? Entonces a mí me dio muy mala espina y sobre todo porque el debate tiene como objetivo convencer sobre las cualidades, los méritos de los candidatos y al no haber eso, o ya estaban todos acordados, o simplemente no les interesa el mérito, que es el principal estándar que debe seguir un proceso de selección de este tipo, ¿no? Y también me decía mucho dos otros hechos que ocurrieron. El otro acuerdo de que se podía votar en virtual o se podía estar presencial, ¿no? Normalmente las fuerzas mayoritarias o las minorías más grandes tratan de que todos estén presentes para poder negociar allí en el hemiciclo, eh, lo que es más difícil cuando no están presentes, cuando es virtual, pues porque tienen que llamarse, escribirse, ¿no? Entonces, para mí eso también era otro indicio de que esto ya estaba previamente acordado. Y finalmente, la decisión de separación de una fracción de la bancada de Perú Libre, que claramente es la fracción magisterial que también es un indicio que uno puede darle diversas interpretaciones, pero me da la impresión de que ellos no consiguieron su pedazo de la torta. Entonces, bueno, nos preguntábamos en la mañana en otra entrevista qué se acordó, ¿no? Y creo que no lo vamos a saber por el momento, porque pues todas las personas que se han nombrado son dentro de ciertos temas bastante uniformes. Por ejemplo, los temas de constitución económica, ¿no? Yo veo difícil que haya allí un quiebre, sino que me parece que todos son más o menos conservadores en ese sentido, el modelo económico lo van a mantener en sus interpretaciones, aunque en los temas más de derechos políticos, ¿no? Puedan discrepar y haya como un grupo más de centro, donde justamente están Monteagudo y Ochoa, y otra fracción mucho más conservadora, donde yo creo que el extremo está la nueva magistrada Luz Pacheco, ¿no? Y vamos a entrar a este uno por uno que debo comentarte en otra entrevista. Repasamos también con Cruz Silva, a quien conoces, una de las personas que ha observado este proceso por el lado de Justicia Viva y del IDL, pero querría un comentario tuyo sobre otro acuerdo que trascendió, fue tomado ayer en Junta de Portavoces, que fue no permitir el ingreso de cronistas parlamentarios al hemiciclo mientras se desarrollaba la votación. ¿Qué impresión te produce un acuerdo de ese tipo? ¿Cuál es la función o qué impacto o qué representa la apertura o la clausura de esos debates a la prensa? Uno de los congresistas que creo que mejor representa lo que significa el bloque a la derecha en el Congreso, el señor Montoya, dijo ayer ante un medio de televisión que esta era una sesión que no debía dar lugar a, no recuerdo qué construcción usó, fue una muy despectiva, pero se refería a algo así como que al manoseo de los medios de comunicación o a algo semejante, no recuerdo la construcción. ¿Qué impresión en general te da el hecho de que una deliberación de este tipo, hecha sin debate,
sea además restringida en el acceso a los medios de comunicación. No, es terrible, es lamentable, porque básicamente nos están imponiendo lo que quieren que veamos, ¿no? No quieren que veamos en 360 grados, sino solamente lo que nos ponen en la transmisión, que además yo lo estaba tratando de seguir y había momentos en que solo escuchaba una musiquita y veía una imagen a lo lejos. Entonces, era difícil para cualquier ciudadano, incluyéndome a mí, que estoy fuera del país, poder conocer lo que estaba pasando, ¿no? Es terrible eso, es poco transparente. Bien, hay aquí en tu comentario una crítica muy fuerte al modo en que este Parlamento hace las cosas. Luego tenemos que ver una suerte de perspectiva de las tendencias que pueden aparecer en este Parlamento, pero cuánto daña el modo en que hacen las cosas, cuánto impregna la legitimidad de origen de una entidad como el Tribunal Constitucional, que está prácticamente renovado en 6 de sus 7 miembros. No, muchísimo, ¿no? Empezamos muy mal, empezamos ya con un tribunal del que probablemente la ciudadanía va a desconfiar de entrada, ¿no? Le estamos dando al controlado la facultad de nombrar a su controlador, de controlar a quien lo debe controlar. Entonces, se invirtieron los roles, ¿no? El tribunal debe controlar al Congreso, pero ahora el Congreso controla al tribunal. Y esto, bueno, no es solamente por la forma como han actuado ayer, sino por la forma en cómo el Congreso ha actuado en las últimas semanas, ¿no? Con estas reformas al tema de SUNEDU, al tema educativo, y quizá más atrás también con los temas de las reformas al Código Procesal Constitucional. Entonces, sí, empezamos muy mal. Y yo lamento que eso no les importe, porque es algo que debiera importarle a la clase política, ¿no? Debiera Bueno, importarle. de hecho, no es un Congreso que haya acumulado resultados que nos permitan reconocerlo como un factor en la construcción de la institucionalidad, ¿no? Es un Congreso que, hay que decirlo claramente, ha comprado todos los boletos para ser reconocido como un factor de clientelismo o de destrucción de institucionalidad, ¿no? Ha citado el caso de la ley contra la SUNEDU. Tengo que hacer un disclaimer. Estoy con Foro Educativo y Luciano López impulsando una campaña por recolección de firmas para cuestionar la constitucionalidad de esa ley cuando sea promulgada, pero creo que no es el único caso. Está transportes informales, está minería ilegal, esta reforma política dentro de la agenda. Pero bien, hablábamos, perdóname el comentario, mencionaste la trayectoria del tribunal y eso creo que justificaba un resumen. Es un Congreso unicameral y eso genera problemas del procedimiento, porque este es el diseño constitucional, un Congreso unicameral que elige al Tribunal Constitucional. ¿Crees tú que este es un momento en el que cabe poner en duda si el proceso debe mantenerse o debe ser esto materia de una revisión? Bueno, yo creo que eso estaba en duda ya hace bastante tiempo, incluso después de que se reformara el proceso, pero creo que, a ver, ¿cómo te lo digo? Hay situaciones en las que los países aprenden de los errores de otros, ¿no? De sus vecinos, ¿no? Para no hacerlo mal, para no cometer los mismos errores. En este caso, hemos tenido 2 intentos fallidos. O sea, imagínate que te toman el examen de ingreso a la universidad y luego te dan las respuestas. Vuelves a dar el examen de ingreso, lo vuelves a dar mal, te vuelven a dar las respuestas y por tercera vez lo vuelves a hacer mal. Entonces, esta falta de aprendizaje, esta soberbia del Congreso, esta actitud autoritaria de sentirse un poder por encima de los demás, me parece muy antidemocrática, muy antidemocrática. Y claro, poder modificar el proceso, el mecanismo, sí, por supuesto que podría ayudar, pero lo principal es dejar atrás esa actitud, porque ningún tipo de mecanismo va a funcionar así. Problemas fuertes, sensibles en la legitimidad de origen y una impregnación negativa provocada por el procedimiento. Ahora, en teoría, un tribunal incluso debería estar en capacidad de desligarse de los defectos de legitimidad de origen y construir su propio margen de reconocimiento
desde la ciudadanía. ¿Crees que esta conformación esté en capacidad de hacer algo parecido o bajo qué condiciones podría esta conformación desvincularse de este problema de legitimidad de origen? Bueno, nosotros no sabemos nunca cómo van a actuar, pero los procesos de selección justamente tratan de reducir esos riesgos al mínimo, ¿no? Podríamos tener, no sé, una persona que es, no sé, misógina, racista y que de pronto mágicamente en el día uno se vuelve, digamos, inclusiva, democrática, pero digamos las posibilidades de que eso ocurra son remotas. Normalmente tratamos de predecir el comportamiento del magistrado viendo cómo se ha comportado en su vida profesional, en su vida personal incluso, ¿no? El hecho de exigir una idoneidad ética significa, bueno, esta persona se comporta de acuerdo a valores, es predecible, ¿no? Entonces, no digo que no pueda suceder, no digo que todos necesariamente vayan a seguir en la misma línea, pero sí veo, por ejemplo, la magistrada Pacheco, ¿no? Difícilmente se va a separar de sus convicciones personales, quizá tenga, digamos, la actitud elevada de decir, bueno, sí, yo pienso esto, pero lo que yo pienso no lo tengo que imponer en las reglas, quizá, ¿no? Pero es improbable realmente. A ver, vamos entonces a las perspectivas. Desde varios foros se ha dejado en claro que la ahora magistrada Pacheco tiene una trayectoria vinculada a un enfoque, por decirlo menos, conservador respecto a derechos igualitarios, el reconocimiento de la perspectiva de género, incluso expresamente la legitimidad de las normas sobre feminicidios como normas diferenciadas respecto a los homicidios en general, de modo que creo que tu comentario se refiere a algo que tal vez haya que reconocer como evidente, y es que este no es un tribunal por su perfil conservador en esos términos, en el que podamos registrar un avance significativo en materias de igualdad. ¿Es esa tu impresión? ¿Tú crees que a partir de esta designación las peleas de ética pública vinculadas a derechos civiles y a la igualdad como la muerte digna, el reconocimiento de la interrupción libre de embarazo o de la interrupción del embarazo en periodos, el reconocimiento del matrimonio igualitario, de la paternidad protegida para parejas del mismo sexo? ¿Crees que esas peleas pierden espacio de manera irrevocable o irreductible con este tribunal? Sí, definitivamente, ¿no? O sea, yo creo que las organizaciones que llevan esta agenda van a dudar mucho en presentar litigios estratégicos ante este tribunal, lo cual no quiere decir que no haya forma de litigar estos temas, ¿no? Lo que pasa es que no se van a necesariamente seguir en la vía constitucional. Yo creo que, bueno, hay que empezar a ser creativos y buscar en las vías ordinarias también algunas vías procesales, algunas estrategias para que los jueces ordinarios del Poder Judicial o la Corte Suprema, a través de, no sé, tú sabes que en Estados Unidos se ha avanzado mucho en el tema de la igualdad a través de las exenciones tributarias, de los temas pensionarios, ¿no? Hay que buscar otros espacios porque realmente el Tribunal Constitucional no va a ser, digamos, muy amigable para este tipo de reivindicaciones. Desde algunos sectores de la opinión pública vinculada a temas de defensa de derechos civiles. Escuché esta mañana un comentario que decía que a partir de ahora la Comisión Interamericana va a tener una nueva ola de casos Perú. ¿Encuentras que sea posible que un eventual entubamiento de la jurisprudencia constitucional sobre derechos derivados de la dignidad y la igualdad conduzca a incrementar la tasa de litigación contra el Estado en la sede interamericana? Sí, totalmente, ¿no? Creo bueno, tú sabes que en el sistema interamericano existe una excepción que se llama, una excepción al agotamiento de las vías previas. O sea, uno puede llegar al sistema interamericano, pero primero tiene que agotar la posibilidad de obtener esa tutela
a nivel interno y después puede ir al sistema, ¿no? Pero hay una excepción que es cuando no existe realmente condiciones para que esa tutela se produzca, ya sea porque no existe la vía o porque no existen las condiciones. Entonces yo creo que eso podría ser uno de los supuestos, ¿no? Si hay algún precedente vinculante que sea restrictivo en materia de este tipo de derechos, yo creo que se pueden presentar incluso directamente una vez que se agote la instancia ordinaria, digamos, no ordinaria, sino en el Poder Judicial, ir directamente al tribunal. Y vamos a tener que ya tenemos bastante, somos uno de los países que tiene más peticiones en cantidad por situaciones del pasado, los temas, no sé si recuerdas, pensionarios de 1990, tenemos muchos ceses que recién están ahí, los ceses de la época de Fujimori, ceses masivos de trabajadores, pero pues tendremos una nueva oleada de casos y eso a la comisión también le preocupa, yo creo que le preocupa. Hasta aquí tenemos un primer enfoque que mira lo que ha hecho el Parlamento sobre la cuestión de legitimidad de origen y nos has presentado un efecto de impregnación, ¿no? Problemas serios en la apertura de los debates que terminan desembocando en un cuestionamiento en masa a la elección como proceso. Luego nos has mostrado la situación de riesgo en todos los derechos vinculados a dignidad e igualdad que podrían perder un espacio de reconocimiento y entonces gatillar vías alternas. Movamos un poco el punto de discusión. En alguna de las mesas de evaluación, todas están en construcción de lo que está pasando, se notaba además, o se anotaba, que la elección compromete de alguna manera dos posibles perfiles agregativos. De un lado, vi un comentario, escuché un comentario que resaltaba la posibilidad de que Manuel Monteagudo, César Ochoa y Herder Domínguez puedan ser permeables a la conservación de líneas más bien protectivas en derechos e incluso a abrir sus posiciones hacia el recibo de casos que busquen afirmar reglas de igualdad. Esa misma lectura ubicaba más bien a Morales, a Gutiérrez y a la señora Pacheco, creo que sin duda alguna, lejos de una apertura de ese tipo, y marcaba entonces un escenario en el que el voto del actual presidente, el señor Ferrero, podría ser concluyente en la definición de las líneas, sobre todo en los amparos y habeas corpus, y concluyente a favor de lo que podríamos llamar la línea más conservadora o de no protección o de más exposición a situaciones vinculadas a derechos conectados con dignidad e igualdad. Te hago esta referencia porque el mandato del señor Ferrero vence en septiembre y que querría saber tu opinión sobre lo que puede representar una segunda apertura al debate sobre la forma de reemplazar al señor Ferrero en la conformación del tribunal, en un periodo que no es largo. Estamos teniendo esta entrevista llegando a mediados de mayo, junio, julio, agosto, son 3 meses. ¿Qué opinas sobre la posibilidad de encarar institucionalmente, y tengo que decir desde la ciudadanía, una campaña que esta vez no deje, temo que la anterior las dejó, las candidaturas a magistrados del Constitucional solo al juego de la libre iniciativa de candidatos y del acomodo o reacomodo de posiciones del Parlamento? ¿Por qué no comenzar desde ya una campaña para promover el reemplazo del actual presidente del tribunal en el mes de septiembre? No, sin duda, yo creo que tenemos que estar pensando ya en ese escenario, ¿no? Yo ya estoy pensando en ese escenario, em, pero bueno, recuerda que no todos los casos se resuelven en el pleno, en el tribunal, ¿no? Yo creo que también hay que mirar cómo terminan conformadas las salas, porque las salas podrían quizás con una conformación un poco más equilibrada, o al menos podríamos terminar si estamos en un escenario, digamos, 3-3, ¿no? Si se diera lo que acabas de decir, ¿no? Los más conservadores a un lado y los otros va a haber necesariamente 2 de ellos en una sala, ¿no? Va a haber una sala, digamos, más conservadora que la otra.
Entonces, ahí va a haber, digamos, que poner mucho ojo al sorteo de causas o al mecanismo de reparto de las causas para ver qué cosas terminan en una sala y no en otra y por qué, y qué cosas son llevadas a pleno, ¿no? Y también ver si eh, este sector, digamos, más de centro, es capaz de bloquear algunos precedentes vinculantes mucho más conservadores, ¿no? Y dejar, bueno, vamos a tener que empezar ya a analizar caso por caso cuál es el statu quo con el que llegan ciertas situaciones y cómo juega ese bloque para, digamos, poder impedir que se consoliden precedentes vinculantes que sean retrospectivos, ¿no? O sea, que sean retrocesos en la protección de derechos, ¿no? Sí, es un ejercicio difícil y creo que repleto de incógnitas y como tú tengo la impresión que las cuestiones de origen que ha impreso el Congreso en esta elección no ayudan en absoluto a despejar un panorama que ya desde el principio es más que difícil para sostener determinadas campañas de afirmación de derechos críticos, ¿no? Ahora, miremos un poco, sin caer lo retrospectivo, pero miremos un poco el proceso, Úrsula. En alguna conversación con Cruz Silva aquí en el programa, yo pedía que a Cruz, o llamaba la atención de Cruz sobre las listas originales. Tengo que notar que, salvo Guillermo Boza, un profesor de Derecho Laboral de la Católica que estuvo en la postulación, que, digamos, en este lenguaje extraño que vamos adquiriendo, habría que identificar como un candidato de centro, un profesor universitario más bien progresista, no ha habido, tengo la impresión, quiero la tuya, un esfuerzo por colocar o posicionar candidatas que puedan llegar al constitucional o por lo menos dar la pelea por entrar al constitucional con, con un discurso organizado en perspectiva de género. Tengo que decir que tampoco la izquierda ha tenido candidatos. Hago ese comentario con ocasión a uno que hiciste en punto a que esta conformación aseguraba que las reglas del capítulo económico no se alteren, pero no he visto candidaturas que desde un enfoque como el que en su día presentó Javier Díaz Canseco respecto a recursos naturales, procedimientos extractivos y concesiones, reivindique una narrativa constitucional clara y una candidatura que la lleve a la práctica. ¿Cuánto, desde tu punto de vista, tú que has observado todo el proceso, desde esta especie de paralización que tienen la ciudadanía y las organizaciones sociales, cuánto hemos dejado avanzar este proceso de elección sin haber ensayado un punto de injerencia claro en sus resultados? Bueno, ahí hay varios factores, ¿no? Yo he estado estudiando mucho esto, el tema de la representación de las mujeres en las altas cortes en América Latina, y siempre sale el argumento del mérito, ¿no? Bueno, no se presentan o las que se presentan no son tan buenas, ¿no? Pero en nuestras investigaciones que están ahí colgadas en la web, ya las voy a compartir para que las puedas también poner en las redes, demuestran que las mujeres no se presentan porque sienten que no son tratadas, que sus méritos van a ser cuestionados y no van a ser valorados de la misma forma que la de los hombres. Y por lo tanto que van a ser expuestas y maltratadas de alguna forma en el proceso de selección, ¿no? Si tú miras en la elección pasada se presentó, no sé, Carolina Garcés, que es una excelente candidata y que fue rechazada casi en el primer stage del proceso y tampoco quiso ella, digamos, litigar el asunto. Y yo creo que en este caso eso se confirma cuando uno ve las entrevistas. Mira, yo te confieso, empecé a ver las entrevistas desde la primera y el primer día en la mañana habían 3 personas, de las cuales 2 eran mujeres, y el maltrato fue insoportable para mí, insoportable, muy difícil de visualizar. ¿Por qué? Porque
el tipo de preguntas que se les hacía eran de naturaleza diferente a la que se hacían los colegas hombres. Por ejemplo, si a un candidato se le preguntaba sobre su trayectoria, bueno, cuente lo que hizo en este trabajo, ¿no? A ellas se les preguntaba sobre sus trabajos académicos en un tono de cuestionamiento, ¿no? ¿Y por qué citó a tal autor? Y leyó al autor en francés, entonces usted debe hablar francés, entonces, ¿y por qué no ha citado a tal? Entonces, bueno, era además del tipo de temas, también había una continua interrupción, eh, lo que las mujeres conocemos muy bien como el mansplaining o, bueno, que no te dejan hablar. Bueno, eso multiplicado por 20, ¿no? Yo, mira, te aseguro, no me he puesto a medir, pero si pudiera medir, te aseguro que no pasaba más de un minuto sin una interrupción del presidente Balcázar. Y bueno, cuando ya juntamos todo el monitoreo, todas las preguntas, nos dimos cuenta que mientras que a un candidato se le preguntó durante 2 horas y 40 minutos, a otra se le preguntó durante media hora, y la de media hora era una mujer. Entonces, ¿quién va a exponerse? Si ya las mujeres sentimos que nos cuesta el doble llegar a conseguir los mismos méritos, terminar la maestría, sacar el diplomado, lograr la docencia, nos cuesta más, y encima que nos lo vengan a cuestionar públicamente, es digamos, desalentador. Existen incentivos para no hacerlo. Si estoy bien, ¿para qué voy a exponerme? Entonces, esa es la razón que está en el fondo. Y respecto de lo otro que dices, bueno, tampoco hay candidatos hombres que tengan una agenda más progresista en temas de propiedad, por ejemplo, pueblos indígenas, sí. O sea, eso es un mea culpa que deben hacer las organizaciones civiles, porque en otros países las organizaciones se organizan, mejor dicho, valga la redundancia, las organizaciones feministas buscan sus mejores cuadros de mujeres feministas que cumplan los requisitos y los impulsan políticamente, los preparan, los apoyan y se preparan. Y eso no ocurre en el Perú. Y eso es algo que debería haber. Esta evidencia que has presentado sobre trato discriminatorio en la entrevista y en el planeamiento de entrevistas hacia mujeres merece una discusión muchísimo más amplia y creo que merece una denuncia y creo que merece la intervención de la Defensoría del Pueblo y tematizar alrededor de ella, porque el mismo sesgo tiene que ser prevenido, por ejemplo, en el caso de la Junta Nacional de Justicia, donde no estamos observando, yo espero que no ocurra, pero no estamos observando si las entrevistas han superado o tienen protocolos que prevengan de trato discriminatorio por falta de observación de puntos básicos de igualdad de género. Yo te quiero invitar, Úrsula, estamos publicando esta entrevista a escribir alrededor de tus evidencias. Yo me comprometo, nosotros en Coyuntura, a ayudarte a difundirlo, pero esa evidencia que tienes, ese testimonio que nos has dado, no puede quedar en el aire. Creo que es importantísimo documentarlo. Y me lleva al siguiente punto. Un procedimiento unicameral, lo hemos mencionado, eligiendo a magistrados, como tú dijiste recién, un controlador eligiendo, o un controlado eligiendo a su controlador. No es lo mismo esto que lo que ocurre en un procedimiento abierto ante un Congreso bicameral en el que las postulaciones tengan fuentes diversas, en el que la elección o el completamiento del tribunal se haga por etapas o por partes, ciclos de 2 o 3 magistrados cada tantos años. ¿A dónde tenemos que llevar este proceso? Es una idea posible reorganizarlo cuando el Congreso vuelva a ser, espero que vuelva a ser bicameral, pero la Junta Nacional de Justicia te dice algo. ¿Es este un proceso que podríamos encargarle también a la Junta? Mira, países como México, que tiene 2 cámaras, no, digamos, siempre, los países que tienen 2 cámaras, siempre es el Senado el que interviene, no intervienen las 2 cámaras. Pero sí, yo creo que es necesario que intervenga más que un solo actor, ¿no? En otros países interviene el presidente. A veces hay, digamos, propuesta del presidente y luego el proceso de selección lo hace el Congreso, o a veces el presidente tiene la palabra final, es decir, Congreso no eliges en 10 días, elijo yo de esa lista, ¿no? Pero lo que sí es claro es que la parte técnica, lo que ha hecho la comisión especial, debiera salir de las manos de un ente político. Yo no entregaría este proceso, la parte técnica no la entregaría a la Junta, porque eso convertiría a la Junta en el mayor botín del Estado, de las instituciones de justicia, y quien se lleve ese botín no solo se lleva el tribunal, sino también la Corte Suprema y la Fiscalía General, ¿no? Entonces, me parece que no solo la Junta ya tiene suficientes cosas que hacer, que los está haciendo razonablemente bien, sino que
es demasiado riesgo, es demasiado valioso y creo que sería un error. Me parece más razonable un mecanismo parecido al que se usó para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Vamos al ciclo que sigue y déjame cerrar esta entrevista pidiéndote una prospectiva. Queda claro que los problemas de legitimidad de origen impregnan la imagen del tribunal que ha quedado ante la ciudadanía. Queda claro que hay una oportunidad por construir en el periodo de cese de funciones del actual presidente, el señor Ferrero. Pero, ¿qué nos toca desde tu punto de vista hacer en adelante? ¿Cómo organizarnos para el ciclo en el que este tribunal comience a emitir sus primeras decisiones? ¿Qué hacer desde la ciudadanía, los y las ciudadanas que necesitamos en medio de esta inestabilidad institucional, un tribunal constitucional? Mira, nosotros hicimos un ejercicio muy interesante en El Salvador que se llamó, hicimos un informe sobre los primeros 100 días de una nueva sala de lo constitucional, donde se monitoreó los cambios a nivel administrativo, las movidas de personal que hubo internas, las cifras, ¿no? Digamos que aumentaron o disminuyeron los rechazos, los nuevos casos, qué tipo de casos y casos relevantes que fueron decididos por esa Corte Constitucional en ese país. Yo creo que algo así sería interesante hacer en el Perú, pero más allá de eso, creo que hay que tener una observación de lo que te mencioné, de la conformación de las salas y de la distribución de los casos, ¿no? Y ver si es que este tribunal va a mantener el tema de las audiencias públicas, que es muy importante para darle legitimidad a esos debates, y como ciudadanía también prepararnos para contribuir con amicus curiae en varios casos, digamos, de interés público muy fuerte. Una última pregunta. ¿Este proceso ha tenido observación internacional? ¿Los observadores van a publicar una memoria, un resumen, sus conclusiones de lo que han visto? Entiendo que sí, eso viene pronto, están terminando su informe final, no creo que vaya a ser tan positivo, la verdad. Estaremos atentos y te invitaremos nuevamente en coyuntura para comentar esos resultados. Úrsula, muchas gracias por compartir esta entrevista con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme.